Bienvenidas, mujeres, a la lectura de los 3 primeros cuentos de la segunda parte de este libro titulado Si te encuentras al Buda en el camino, mátalo, escrito en 1972 por Sheldon Cope. Aquí mismo en el canal pueden encontrar la parte 1 que se titula No tomes de nadie su canción. Y esta segunda parte, titulada La narración de los cuentos, está compuesta por 11 cuentos, mediante los cuales el autor nos transmite sus experiencias, lecciones, aprendizajes, reflexiones, etc. Verán que ninguno de estos cuentos tiene desperdicio. En este video únicamente abarcaré 3, y así lo iré haciendo en varios videos poco a poco. Espero que lo disfruten muchísimo. Pónganse cómodas, sean muy bienvenidas y comenzamos. Segunda parte. La narración de los cuentos. 1. Cuento de un hombre contra los dioses. La obra de ficción más antigua que se conserva es la epopeya de Gilgamesh. No hay forma de saber cuántas generaciones de hombres contaron y recontaron los episodios de aventuras espirituales de este largo poema épico antes de que finalmente se escribiera. Solo podemos estar seguros de que hace unos 4000 años, cerca del comienzo de la civilización en Mesopotamia, la historia de Gilgamesh se inscribió en caracteres cuneiformes en 12 tablillas de arcilla, escritas en la antigua lengua semítica, conocida como acadio. El relato se descifró por primera vez en el Museo Británico hace menos de un siglo. Aunque se anuncia como un hallazgo arqueológico, es mucho más que eso. Es una historia conmovedora que me permite saber que, aunque apareció y desapareció hace miles de años, este rey sumerio, Gilgamesh, es mi hermano. Gilgamesh es fuerte, apuesto y sabio, un gran guerrero, 2/3 Dios y 1/3 hombre. Gobierna su ciudad, Uruk, cuyas grandes murallas ha construido con poder, con estilo y con crueldad titánica. Los hombres de Uruk están sobrecogidos por su poder y horrorizados por su arrogancia. Se quejan. Gilgamesh no deja ningún hijo a su padre. Día y noche su extravagancia continúa sin restricciones. Aunque es su pastor, los oprime hasta que no pueden soportarlo más. Así es como invocan a la diosa Aruru, pidiéndole que cree un doble para Gilgamesh, alguien que iguale su fuerza y la impetuosidad de su corazón. De esta manera, Gilgamesh puede encontrar su igual, ser vencido y dejar al pueblo de Uruk en paz. En su sabiduría, Aruru crea un doble para Gilgamesh que servirá como su otra mitad, su naturaleza animal, alguien que romperá su orgullo mostrándole que es solo un hombre. Cada uno de nosotros tiene una sombra de la que huye. Cada hombre está obsesionado por este espectro de un doble que representa todo a lo que diría no en sí mismo. En la medida en que niegue mi yo gemelo oculto, pueden esperar ver mi personalidad distorsionada en una máscara grotesca de caricatura neurótica. Para el hiperhombre como Gilgamesh, que se eleva por encima de su naturaleza, el doble es su yo animal. De la arcilla, Aruru modela a Enkidu, quien no sabe nada de la gente o tierra, que está vestido con el atuendo del dios del ganado y la vegetación. Todo su cuerpo está cubierto de pelo. Con las gacelas come hierba,
Con el rebaño se dirige al abrevadero. Con los animales su corazón se deleita en el agua. Cada hombre tiene su Enkidu, su otra mitad, su yo oculto. Cuanto más desconectado está de su doble, más vacía e insatisfactoria es la vida de un hombre en una parodia. Cuando un hombre así viene a mí como peregrino paciente, entonces, como la diosa Aruru, trato de presentarle a su doble para que puedan llegar a abrazarse. Para un hombre fuerte que vive como una bestia, existe el doble de su propia y suave impotencia que debe enfrentar. Sin su doble débil y pasivo, también se pierde su capacidad para la ternura y el tacto suave. Para otro tipo de medio hombre que se encuentra con el mundo, como el señor buen tipo, existe el peligro de vivir una vida de apaciguamiento autodegradante. Para liberarse y afirmarse cuando lo necesite, primero debe conocer al despiadado y peligroso doble de su furia oculta. Así es como el poderoso Gilgamesh se enfrenta a su doble. Mientras tiende trampas, un cazador se topa con Enkidu y huye aterrorizado. El cazador, asustado, regresa a su aldea y sin aliento le cuenta a su padre sobre este peludo hombre bestia que vive con los animales y destroza las trampas del hombre. El padre del cazador le aconseja buscar la ayuda del poderoso Gilgamesh en la ciudad de Uruk. Juntos idean un plan tortuoso para someter al hombre salvaje. Seleccionan a una hermosa prostituta, la llevan al abrevadero, le señalan a Enkidu y le dan estas instrucciones. Este es él, muchacha, desnudo en tu seno. Ábrele tu regazo para que sucumba a tu belleza. No dudes en acercarte a él. Cuando te vea, se acercará a ti. Quítate la túnica y deja que se acueste sobre ti. Despierta la lujuria en él, tarea de la mujer. Todos los seres vivos que se nutren en su hábitat cambiarán sus sentimientos hacia él cuando comparta su amor contigo. Ella hace lo que se le indica y Enkidu se excita como si estuviera poseído. Hacen el amor durante 6 días y 7 noches. Pero entonces, cuando se siente satisfecho de dejarla y regresar con las bestias, Enkidu descubre que éstas huyen de él, sabiendo que ya no es uno de ellos. Se da cuenta de que ya no puede seguirles el ritmo. Sabe que ya no es una bestia, sino un hombre. Me fascina ver que, si bien la comprensión de la doble naturaleza de cada persona es central en la epopeya de Gilgamesh, aún no se comprende la doble naturaleza sexual de cada persona. Se mantiene el mito de la maldad femenina. La mujer es el sexo peligroso, cuya tarea es despertar la lujuria de los hombres, pero al hacerlo los traiciona y les roba su poder. Cuando es libre, puede actuar independientemente contra los hombres como arma, por lo que es necesario atarla para que en cambio sirva como herramienta. No argumentaría que las características de la personalidad masculina y femenina sean fundamentalmente las mismas. En aras de la liberación de las mujeres y recíprocamente también de los hombres, debemos intentar distinguir qué características, si las hay, son biológicamente intrínsecas y cuáles han sido aprendidas. Solo las formas adquiridas de género sirven para mantener la opresión de la política sexual. Sea cual sea la naturaleza de estas diferencias sexuales básicas, cada persona debe llegar a ser dueña de su doble naturaleza sexual. En el I Ching, el poder primordial de la masculinidad, simbolizado por líneas continuas, es activo, fuerte,
espiritual y luminoso. El complemento femenino de la creatividad masculina se simboliza con líneas discontinuas. Es el poder oscuro, flexible y receptivo de la tierra, la vigorosa culminación del hombre superior. A pesar de la misoginia estrecha y hostil que implican estos contrastes, el I Ching ofrece algunas pizcas de sabiduría en su yuxtaposición de opuestos. En la ley del Tao, el concepto subyacente es la idea del cambio. Los aparentes opuestos, el yang y el yin, de lo masculino y lo femenino, la luz y la oscuridad, la firmeza y la flexibilidad, son fuerzas que surgen del cambio. Nunca hay un polo sin el otro. No hay verdad sin un opuesto válido. No se puede ir lo suficientemente lejos en una dirección sin cerrar el círculo. Ningún hombre puede ser plenamente hombre a menos que acepte su doble femenino interior. Lo mismo ocurre con las mujeres y sus sombras masculinas. Quienes desconocen sus contrapartes sexuales son caricaturas absurdas de las identidades a las que aspiran. Al desconocer al otro oculto en su interior, odian y desconfían del sexo opuesto. En este caso, la epopeya de Gilgamesh instruye con su representación gravemente defectuosa de las mujeres. Cuando Enkidu regresa con la prostituta, ésta lo convence de acompañarla a Uruk. Partieron para visitar el templo sagrado, hogar sagrado de los dioses, y para conocer y desafiar al poderoso Gilgamesh. Al llegar a la ciudad encontraron a los jóvenes en las calles vestidos de fiesta, celebrando una festividad. En el mercado ven a Gilgamesh preparándose para entrar al templo para el festival de la primera noche, en el que, como rey de Uruk, desflorará a las novias con las que se casan hombres inferiores. Enkidu desafía a Gilgamesh bloqueándole el paso e impidiéndole entrar. Comienza la lucha. Los dos guerreros forcejean y luchan furiosamente, destrozando el poste de la puerta del templo y sacudiendo sus muros. Pero como mitades iguales, deben reconocerse mutuamente como iguales. Cada uno se humilla en el reconocimiento del otro. Ya que cesan su lucha, se abrazan y se juran amistad. Gilgamesh propone a su compañero de arcilla que salgan juntos a talar un cedro en el bosque sagrado. Esta será una peligrosa expedición destinada a destruir al malvado guardián del bosque, el terrible Uwawa, cuyo rugido es como el de una tormenta y cuyo aliento es la muerte. Armados con hachas, arcos y espadas, los dos parten hacia la tierra de los cedros, atreviéndose a enfrentarse al gigante Uwawa, el terror de los mortales. En su camino, cada uno puede admitir al otro sus debilidades y miedos, y así es como pueden consolarse y animarse mutuamente. Iluminados por sueños proféticos, protegidos por las amorosas oraciones de la madre de Gilgamesh y vigilados por los dioses, los compañeros pueden resistir. Viajan incesantemente hasta llegar al límite del bosque sagrado. Allí duermen, levantándose al amanecer con hachas en mano para talar el cedro. El terrible Uwawa aparece y está a punto de matarlos. Gilgamesh invoca al celestial Shamash, el dios del sol. Gilgamesh, antaño un tirano arrogante, se ha recuperado al unirse con su mitad animal, su compañero Enkidu. Ahora puede contar con el apoyo de las fuerzas de la naturaleza en su sagrada búsqueda. Así es como Shamash invoca vientos tempestuosos que cegan al monstruo, golpeando sus ojos y lo sujetan para que no pueda avanzar ni retroceder. Uwawa implora clemencia,
Pero Gilgamesh y Enkidu no escuchan. Matan al gigante y le cortan la cabeza. Los héroes regresan a Uruk. Lleno de jactancia, Gilgamesh se lava y se acicala, luciendo sus magníficas vestiduras reales y su enjollada corona de oro. Tan hermoso es que Ishtar, la diosa de la feminidad, lo invita a ser su consorte, prometiéndole una vida de esplendor y lujo. Pero Gilgamesh se niega, reprendiendo a Ishtar por su volubilidad y por su crueldad con sus anteriores amantes. Ella amó a un pájaro y luego le rompió el ala, amó a un caballo y luego lo azotó, amó a un pastor y luego lo convirtió en lobo, ahora perseguido por sus propios pastores y mordido por sus propios perros. Furiosa por estos insultos, Ishtar vuela al cielo para quejarse a su padre, Anu. Pero Anu señala que ella se busca este trato al comportarse con tanta crueldad. Aún así, le exige que envíe al toro celestial para destruir a Gilgamesh. Si se niega, amenaza con derribar la puerta del inframundo y liberar a los muertos, quienes superarán en número a los vivos. Anu le advierte que si cede y envía al toro celestial, habrá 7 años de hambruna en la tierra. Ishtar convence a su padre de que ha almacenado suficiente comida y forraje para salvar a la gente y a su ganado. Anu cede. El toro del cielo, que podría matar a 200 hombres con su primer resoplido, desciende para atacar a Gilgamesh y su hermano guerrero. Enkidu se levanta de un salto y, agarrando al toro celestial por los cuernos, desvía su ataque y le clava la espada en la nuca. Entonces los dos le arrancan el corazón y se lo ofrecen a Shamash, el dios del sol. Ishtar, furiosa, exclama: ¡Ay de Gilgamesh, que me ha mancillado y ha matado al toro celestial! Al oírla atribuirle solo a Gilgamesh, Enkidu, lleno de orgullo y furia, le arranca el muslo derecho al toro y se lo arroja a Ishtar, diciendo que él haría lo mismo con ella si pudiera. Ishtar convoca a todas las prostitutas y cortesanas para participar en el entierro del toro. Pero al mismo tiempo, Gilgamesh convoca a sus artesanos y armeros, recoge los restos del toro y cabalga con ellos por las calles de Uruk para recibir el tributo de su pueblo, diciendo: Gilgamesh es el más glorioso entre los héroes. Gilgamesh es el más eminente entre los hombres. Esa noche, Enkidu tuvo un sueño profético. Un consejo de los dioses se reunía para juzgar y castigar a aquellos lo suficientemente orgullosos como para matar tanto al toro del cielo como a Uwawa, el guardián del bosque sagrado. Antes de que el consejo pudiera decidir quién de los dos era más culpable y por lo tanto debía morir, Enkidu despertó y le contó a Gilgamesh su sueño. Gilgamesh insiste en que son igualmente culpables de hazañas orgullosas y de jactancia provocadora. Al darse cuenta de que Enkidu es la mitad de sí mismo, Gilgamesh jura que pasará el resto de su vida de luto si lo condenan a muerte. Enkidu enferma y mientras agoniza repasa su vida. Maldice al cazador y a la cortesana que lo tentaron a abandonar el desierto y los culpa por llevarlo a ese terrible estado. Pero Shamash aparece y señala que estas personas también lo unieron a Gilgamesh y lo llevaron a la gloria. No hay ganancia sin precio. Enkidu escucha y comprende. Su corazón airado se inquieta. Durante 12 días, Enkidu se debilita y finalmente muere. Gilgamesh llora como lloraría a un hermano menor muerto, una parte de sí mismo, ahora perdida para siempre. Y pronto, como si fuera la primera vez, Gilgamesh comprende que algún día él también morirá. Su poder, su coraje y su riqueza no significan nada. Nada puede salvarlo de morir.
y al saberlo siente miedo. Decide ir a la montaña de Mashu en busca de Utnapishtim, quien se dice que guarda el secreto de la inmortalidad. Va a esta montaña, cuyas cimas alcanzan la altura de las orillas del cielo y cuyo pecho se extiende hasta el inframundo. En la puerta es desafiado por su guardián, el hombre escorpión. Al enterarse de que Gilgamesh busca el secreto de la vida eterna de Utnapishtim, le advierte que ningún hombre ha logrado atravesar el largo túnel de oscuridad que conduce ahí. Sin embargo, Gilgamesh continúa y entra en el túnel. Después de muchas horas, emerge a un exuberante jardín de árboles enjollados. En una casa de descanso se encuentra con Siduri, la camarera, quien le pregunta con simpatía sobre su búsqueda. Él habla de su orgullo y de la pérdida con la que ha pagado por él. Ella intenta ayudarlo a ver la desesperanza de su empresa, diciendo: «La vida que buscas no la encontrarás, porque cuando los dioses crearon a la humanidad, le asignaron la muerte a la humanidad. Por lo tanto, deja que tu vientre esté lleno. Día y noche sé feliz. Haz de cada día un regocijo. Este es el destino de la humanidad». Pero Gilgamesh es terco y no se deja intimidar. Aprende que para llegar a Utnapishtim debe cruzar el mar de la muerte hasta una isla a la que ningún hombre ha llegado jamás. Ur-Shanabi, el barquero de Utnapishtim, también se detiene en la casa de descanso y accede a llevarlo a través del mar. Pero hay una condición: las manos de Gilgamesh no deben tocar las aguas de la muerte. Debe ir al bosque y cortar 120 postes de batea, ya que cada uno debe usarse solo una vez y luego desecharse. Partieron y navegaron durante un mes usando todos los postes. La última parte de su viaje se completa con la ropa de Gilgamesh levantada como una vela en el mástil. Por fin llegan y Gilgamesh le cuenta a Utnapishtim su historia y su deseo de vivir para siempre, pero Utnapishtim señala que nada dura para siempre y pregunta: ¿construimos una casa que permanezca para siempre? ¿Permanece el odio en la tierra para siempre? ¿El río crece y lleva la inundación para siempre? Desde los días de antaño no hay permanencia. En respuesta, Gilgamesh desafía a su interrogador, quien disfruta de la inmortalidad de un dios. Utnapishtim le revela que en un pasado distante, a instancias de los dioses, había construido un arca en la que había tomado a su esposa y la semilla de todas las criaturas vivientes. Entonces vino un gran diluvio que no cesó durante 7 días. El arca se posó en una montaña y descubrió que toda la humanidad se había convertido en barro. Envió una golondrina, pero ésta no encontró dónde reposar, así que regresó al arca. Entonces envió un cuervo y al no regresar, Utnapishtim supo que las aguas habían bajado. En agradecimiento por su fe, los dioses los bendijeron, diciendo: «Hasta ahora, Utnapishtim no ha sido más que un hombre, pero ahora Utnapishtim y su esposa serán como nosotros, dioses». Al ver que los dioses no harían lo mismo por él, Gilgamesh reconoce su decepción y su cansancio. Duerme 7 días y 7 noches. Al despertar, Utnapishtim siente lástima por él, tan preocupado por su muerte. Le revela un secreto de los dioses, que hay una planta en el fondo del mar que puede dar nueva vida. Gilgamesh ata pesadas piedras a sus pies, se sumerge en el mar y finalmente encuentra la planta, pero antes de que pueda comerla y rejuvenecer, la planta mágica es arrebatada por una serpiente. Al tragarse la planta, su piel se desprende, revelando una piel más nueva y joven debajo.
Así es como las serpientes aprendieron a mudar su piel vieja, renovando así sus vidas. Gilgamesh se sienta y llora al darse cuenta de que todos sus esfuerzos por superar la vejez y la muerte no le han llevado a ninguna parte. Toma esta última decepción como una señal. Es inútil buscar la inmortalidad. Debe afrontar la realidad de su propia muerte, como todos los hombres. Encamina sus pasos hacia su hogar, hacia Uruk, donde deberá hacer lo que pueda con el resto de su vida. Como la de todos los demás peregrinos, la búsqueda de Gilgamesh está relacionada con la búsqueda del sentido de la vida. Todos vivimos en una situación tragicómica, una vida que es en parte absurda simplemente porque no es de nuestra propia creación. Nacemos en un mundo desordenado, en una familia que no elegimos, en circunstancias que habríamos tenido un poco mejoradas, e incluso se nos llama por un nombre que no elegimos. Los peregrinos contemporáneos cuyos viajes espirituales ocurren en el curso de su experiencia de psicoterapia han crecido en una era freudiana que los inspira a estar muy preocupados por las condiciones de su infancia por las que culpan a su miseria actual. Al igual que el resto de nosotros, sus infancias fueron menos que perfectas. Los niños son, después de todo, inevitablemente indefensos y dependientes, sin importar los recursos que puedan desarrollar para lidiar con ese mundo imponente en el que viven. Los padres siempre resultan ser una decepción de una manera u otra. Las frustraciones son muchas y la vida es inherentemente ingobernable. Indefensos como todos somos de niños, para cambiar el mundo o para seguir adelante y cuidar de nosotros mismos, debemos desarrollar formas de fingir que no somos tan impotentes. Las fantasías desarrolladas en la infancia y mantenidas hasta la puerta del consultorio del terapeuta se denominan neurosis en nuestra era freudiana. Pero como podemos ver en la epopeya de Gilgamesh, los hombres siempre han tratado de mantener ilusiones para protegerse de vivir con la angustia de su insignificante existencia momentánea y su impotencia para cambiar lo absurdo de su sufrimiento innecesario. Todos somos moscas de mayo, o más poéticamente, moscas diurnas, esos delicados insectos con alas de encaje y una cola delgada y colgante que viven solo un día. La mosca de mayo adulta vive solo unas horas, lo justo para parearse. No tiene boca ni estómago, pero no los necesita, ya que no vive lo suficiente como para necesitar comer. Los huevos que deja la mosca de mayo eclosionan después de que el progenitor muere. ¿De qué se trata todo esto? ¿Cuál es el sentido? No tiene sentido. Simplemente es así. No es ni bueno ni malo. La vida es, principalmente, inevitable. El paciente peregrino insiste en que debe haber algún significado que aún no ha comprendido o de lo contrario sería feliz. ¿Por qué? Pregunta. ¿Por qué me pasó todo esto? Cree que si tan solo pudiera entender, si tan solo el terapeuta se lo explicara, entonces podría vivir con la vida tal como es y ser feliz. Pero el significado de la vida puede ser revelado, pero nunca explicado. El punto es que no tiene sentido. Quizás lo más difícil de aceptar para el paciente es que es bastante común. Él, el terapeuta y todos sus conocidos son iguales. En un mundo de 3.500 millones de almas, innumerables muertos hace mucho tiempo y un número infinito de personas por nacer, si no logramos inmolarnos o envenenar nuestro entorno, ¿qué importancia tienen las frustraciones o satisfacciones momentáneas de cada uno de nosotros? El paciente se ofrece a hacer un trato. Me hará especial si tan solo le dejo ser especial. Estoy tentado, por supuesto, pero no hay trato.
Cada vez que soy lo suficientemente lunático como para hacer ese trato, me arrepiento. De alguna manera siempre resulta que quiere ser más especial de lo que llego a ser. Por supuesto, no cree que yo pueda creer que no soy especial, que soy común y corriente. Esto no puede ser así porque no parezco lo suficientemente infeliz como para creerlo. ¿Qué sientes realmente?, insiste. Tal vez estoy mintiendo para que se sienta mejor. Tal vez en realidad es solo una técnica, una estratagema terapéutica que estoy usando para intentar ayudarlo. Solo estoy tratando de ayudarme a mí mismo, de cuidarme, de mantener mi cordura al no dejar que me tiente con el pacto de ser especiales. Al menos no más que brevemente, de vez en cuando. Hablo a menudo de la muerte, de su muerte y la mía, y de las muertes de las personas que amamos. No dejaré que se esconda de que ambos vamos a morir, y seguramente será demasiado pronto para cualquiera de los dos. Estaremos muertos mucho tiempo. Eso será todo. No tiene sentido. Es un universo aleatorio y el tiempo es corto. Se escapa incluso mientras él lo desperdicia quejándose, compadeciéndose de sí mismo, intentando ser especial para ser compensado por sus desgracias. En este punto debo aclarar que todo esto es más vívido para mí cuando estoy en mi propio peregrinaje como psicoterapeuta que en el resto de mi vida. Cada sesión tiene un principio, un desarrollo y un final. Nos reunimos solo brevemente cada vez y al final del tiempo asignado nos detenemos. Y algún día nos separaremos. Después de la terapia nunca nos volveremos a ver. Eso será todo. La conciencia de todo esto me mantiene en contacto con la naturaleza efímera de cada encuentro terapéutico, de la fugacidad de cada encuentro y de la brevedad de mi propia vida. El hecho central de mi propia vida es mi muerte. Después de un tiempo, todo quedará en nada. Siempre que tengo el coraje de enfrentar esto, mis prioridades se aclaran. En esos momentos no se hace nada para lograr algo más. No se desperdicia energía en mantener las ilusiones. Mi imagen no importa. No me preocupa cómo estoy. Hago lo que hago. Soy quien soy. Eso es todo. La inminencia de mi propia muerte es el eje alrededor del cual giran las cosas. Esto hace que lo que está sucediendo ahora sea todo lo que cuenta. Hacer terapia es como recordar constantemente que realmente vas a morir. Como la hora de terapia tiene un principio y un final definidos, somos conscientes de su temporalidad. Solo estamos tú y yo, aquí y ahora. Sabemos de antemano que no durará y lo acordamos. Todas las relaciones son temporales, pero es terriblemente difícil con mi esposa, mis hijos, mis amigos, las personas que más quiero. Es terriblemente difícil recordar que tenemos tan poco tiempo. Nos demoramos, nos engañamos, prometemos que pronto abordaremos las cosas. No solo hay muchas cosas que nunca abordamos, sino que incluso cuando lo hacemos se desperdicia muchísimo en el proceso. Se crea una distancia innecesaria entre nosotros y aquellos con quienes intentamos construir una vida. En terapia a menudo es muy diferente. Como recuerdo que el tiempo es definitiva y arbitrariamente limitado, tomo esos momentos con mayor seriedad. Mi conciencia de cada momento en el microcosmos de la peregrinación psicoterapéutica me permite ser un ser humano más presente, libre y decente con mis pacientes que en el resto de mi vida. Intento hacerlo siempre, pero cuando no estoy trabajando, soy mucho más propenso a engañarme a mí mismo,
a dejarme llevar por mi crueldad y a caer en mi arrogancia. Con demasiada frecuencia olvido que me estoy muriendo, que todos padecemos la misma enfermedad terminal. En esos momentos, cuando no recuerdo recordar, arruino todo. La peregrinación de Gilgamesh me recuerda lo absurdo de la vida y la muerte, la nostalgia heroica, la nostalgia por las posibilidades perdidas, la melancolía de la perfección no alcanzada, y que incluso el amor de los camaradas no puede prevalecer contra el insulto de la muerte. La peregrinación de mi hermano Gilgamesh me ayuda a no olvidar. Dos. Cuento de una identidad arruinada. Las mujeres son las culpables de todos los problemas del mundo. La Biblia nos lo dice. Cuando Dios confrontó a Adán en el jardín del Edén, le lanzó la acusación contundente: ¿has comido del árbol del cual te mandé no comer? Y Adán, temblando y avergonzado en su desnudez, se evadió. La mujer que me diste por compañera me dio del fruto del árbol y yo comí. Como Adán había escuchado la voz de su esposa en lugar de obedecer los mandatos del Señor, Dios se enojó y lo condenó a vivir a partir de entonces con el sudor de su frente. Ya no cuidaría de un hombre que se había rendido a la dominación femenina. Eva también sufriría el castigo y además soportaría la dominación política del hombre para siempre. A la mujer Dios le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. En tus dolores darás a luz hijos, pero tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Pero existe una interpretación apócrifa del mito de la creación que sugiere que la formación de Eva a partir de la costilla del solitario y dormido Adán fue el segundo intento de Dios por encontrarle una ayuda idónea. Cuando Dios primero creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, al mismo tiempo varón y hembra los creó. Una antigua tradición hebrea sostiene que esta primera creación incluyó a una mujer llamada Lilith. Ella fue la primera defensora de la causa de la liberación femenina. Cuando Adán le dijo a Lilith que debía obedecer sus deseos, ella respondió: «Somos iguales, estamos hechos de la misma tierra». Diciendo esto, voló por los aires y se transformó en un demonio que devoraba niños. Incluso en esa época, las mujeres que no se sometían a la voluntad de los hombres eran consideradas brujas. Hasta el día de hoy, las mujeres han seguido siendo el objeto más constante de la inhumana opresión política y social del hombre. Otros grupos surgen y caen, pero las mujeres siguen oprimidas, incluso cuando ya no constituyen una minoría. La peregrinación femenina es un intento de las mujeres por recuperar su condición de seres humanos de pleno derecho, por ser aceptadas como iguales naturales de los hombres y ya no para ser utilizadas como depositarias del mal proyectado que los hombres rechazan. Como hombre, a veces formo parte de la conspiración que ha mantenido a las mujeres degradadas e infelices. Ya no disfruto de mi participación en esta supuesta supremacía. Estoy comprometido con la lucha por la libertad que el éxito de la peregrinación femenina proporcionaría tanto a hombres como a mujeres. Pero a pesar de todas mis buenas intenciones, sigo siendo más parte del problema que de la solución. Aunque apoyo el movimiento de liberación femenina, no intentaré hablar en su nombre. Las mujeres ya no son silenciadas, ahora se defienden con fuerza.
Como psicoterapeuta, me interesa especialmente esa parte de la identidad deteriorada de las mujeres que se fomenta mediante relaciones familiares destructivas. Las raíces de la mayoría de los problemas de las mujeres son políticas y sociales. La solución a estos problemas políticos debe ser revolucionaria, no psicoterapéutica. Los psicoanalistas en particular han sido acusados con razón de animar a las mujeres a adaptarse a condiciones culturales opresivas en lugar de cambiarlas. Han suprimido la disidencia de mujeres comprensiblemente infelices, clasificándolas de neuróticas, de una manera que no tiene más sentido que imponer tal diagnóstico a las personas negras atrapadas en guetos. En mi trabajo con pacientes mujeres, intento animarlas a resolver los problemas que afectan a todas las mujeres, a buscar el apoyo de su hermandad, a participar en las reuniones del movimiento de liberación femenina si lo desean y a encontrar soluciones políticas a sus problemas. Luego, en la medida de lo posible, trabajo con ellas en los aspectos psicológicos personales de sus luchas de identidad. Mi trabajo con Willow ha sido una oportunidad gratificante para acompañar y guiar a una joven infeliz en su peregrinación hacia la libertad, el respeto propio y la apreciación de su valor personal. Nos hemos ayudado mutuamente y ella me ha enseñado a comprender la naturaleza de la dura experiencia que atraviesa una mujer en su lucha por convertirse en quien podría ser. La dejaré hablar por sí misma. Ha aprendido a hacerlo de maneras conmovedoras y poderosas. A petición de Willow, no he protegido su identidad dándole un nombre ficticio. Se siente orgullosa de lo que ha llegado a ser y es generosa al compartir la conmovedora experiencia de su propia y dolorosa lucha con otros peregrinos espirituales. Willow creció sintiéndose sin el apoyo de su madre, al verse obligada a asumir el papel de un enigmático adorno para un padre profundamente comprometido con la búsqueda de sus propios logros profesionales. De adulta, con demasiada frecuencia, fue un apoyo autodenigrante para su esposo, ayudándolo a hacer lo suyo, mientras se conformaba con la escasa recompensa de la seguridad, entre comillas, para ella misma. Ni qué decir tiene, ella lo hizo pagar. Durante años se dedicó a todas las formas autodegradantes y secretamente rencorosas que las mujeres han desarrollado para victimizar sutilmente a sus opresores. Es muy similar a la resistencia pasiva a la dominación blanca que los negros practicaron durante tanto tiempo como niggers antes de alzarse y convertirse en negros. Al principio de la terapia, Willow concentró su lucha principalmente en nuevas formas de definir sus relaciones con los hombres. En su búsqueda de una identidad como mujer adulta, tuvo que renunciar a definirse como la buena chica o la esposa encantadora de algún hombre. Tuvo que adoptar una imagen propia. Había mucho que aprender y quizás aún más que desaprender. Pero al menos el enemigo estaba claro, primero como el hombre cruelmente insensible y luego como su propia necesidad obstinada de ser cuidada por su padre. Trabajó mucho y con ahínco para salir del fango de una identidad arruinada por la opresión de experimentarse como una no persona, nacida para ser una decepción atrapada sin remedio para un padre que no estaba realmente interesado en ningún hijo que no pudiera inmortalizar su masculinidad. Si bien este es el vínculo familiar que más se enfatiza en los análisis del movimiento de liberación de la mujer sobre la degradación del ego femenino, la percepción que una niña tiene de sí misma a ojos de su madre también es un parámetro crucial en el desarrollo de su yo estigmatizado.
La creciente conciencia que Willow tenía de su resentimiento y sus anhelos relacionados con el hecho de ser la hija de su padre surgieron con mayor facilidad que la insatisfacción más sutilmente reprimida e insidiosamente más vaga que implicaba haber sido la hija de su madre. Los sentimientos congestionados amortiguaron su alegría. No podía expresarlos a gritos. No se apropiaba de su rabia. Para facilitar una experiencia más vívida de estos sentimientos esquivos de dolor, ira y anhelo, le sugerí que le escribiera una carta a su madre, una carta que nunca tendría que enviar. Iba a hacer un intento de reclamarle algo a su madre, de hablar con esa voz angustiada que nadie había oído jamás. Durante semanas, Willow dudó, presa del pánico ante la idea de experimentar sus propios sentimientos de terror que escribir semejante carta prometía desatar. Afirmaba que lo que la detenía era la desesperanza de ser escuchada. Si escribía y enviaba semejante carta, la única respuesta que imaginaba recibir serían más de las mismas negaciones evasivas y pamplinas de autocompasión que había recibido en todos sus intentos anteriores de acercarse a su madre. Su incapacidad para influir en ella se había transformado en una sensación de impotencia, una paralizante sensación de futilidad. Le sugerí que, dado que esta carta que nunca llegaría era solo una fantasía, más que un acto político, Willow tenía la libertad de escribir también la carta de respuesta de su madre. Podría liberarse de la ambivalencia en la que solía confiar si lograba separar de alguna manera sus anhelos desesperadamente tiernos de sus deprimentes expectativas. Le recomendé que considerara escribir 2 respuestas separadas de su madre. La primera sería el tipo de respuesta que la había sentido tan devastadora cada vez que intentaba acercarse a su madre en el pasado. Si lograba quitársela de encima, tal vez podría escribir una segunda carta, el tipo de respuesta que siempre había deseado de su madre, pero que nunca había recibido. En cualquier caso, incluso fantasear con la posibilidad de estos 2 tipos de respuestas distintas podía liberarla para escribir su propio llanto silencioso a su madre. Finalmente, un día, Willow comenzó su sesión de terapia individual entregándome copias de estas 3 cartas que por fin había logrado escribir. No le había recomendado este experimento para obtener más información clínica, sino para brindarle a Willow la oportunidad de entrar en contacto más directo con sus propios sentimientos. Así que le devolví las 3 cartas sin leerlas. Si estaba dispuesta a leérmelas en voz alta, llegaría a comprender sus sentimientos de una manera aún más nueva y yo podría compartir su experiencia de recuperar esa parte perdida de su alma. Confió en mí una vez más y comenzó a leer la primera carta, deteniéndose solo cuando, de vez en cuando, lloraba tan fuerte que no podía hablar. La primera carta comenzaba: Querida Bárbara, empecé a escribir madre por costumbre, pero Bárbara me parece más apropiado, ya que nunca ha sido una madre para mí en las formas que considero adecuadas. Una madre debe cuidar y proteger a sus crías, no comérselas. Una madre debe tocar y amar a sus hijos física y emocionalmente. Siempre tuvimos una cosa en nuestra casa donde no azotábamos a los niños. Solía pensar que esto era algo genial, que golpear a un niño era una violación de confianza. Sin embargo, me doy cuenta de que en nuestra casa era solo una extensión de nuestro no tocar en absoluto, no por ira o por amor. En cambio, fuimos disciplinados por una ira silenciosa y hosca que estallaba en diatribas que aislaban y destructivas y acusaban a toda la persona. Hasta el día de hoy
Si alguien se enoja conmigo, lo comparo con que me sienten totalmente inútil y con que quieren cortar las cosas conmigo. Experimento un pánico al borde del cual he vivido toda mi vida. Solía pensar que eras la víctima y una mujer tan débil e ineficaz a quien la vida le había dado algunos golpes crueles. Eras realmente una maldita zorra que manipulaba a todos con tu supuesta impotencia. Cuando miro hacia atrás, seguro que fuiste la vencedora que terminó con el botín. Tus posesiones siempre significaron más para ti que cualquier otra persona. Qué curioso, dije cualquiera, pero para ti eran animales. Al menos tan animales como tú. Siempre prodigaste tanto cuidado a la casa, al coche, a tu barco y por supuesto a tu perro, pero él no representa ninguna amenaza. Tiempo, 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 tiempo y dinero y cosas. Esa es tu vida. Nunca podía entender por qué siempre estabas corriendo para ahorrar tiempo. Nunca me pareció que hicieras nada con él. ¿No lees? No piensas. Lo que es importante para ti. No tu nuevo marido, Bill. Él es solo otro objeto no amenazante en tu vida que te da la impresión de que no estás sola. Pero estás sola y es tu propia maldita culpa. Podría haber sido diferente. Cuando era pequeña realmente te necesitaba y si hubieras podido estar ahí para mí, en lugar de sacrificarme en el altar de mi padre, podríamos tener una hermosa relación ahora, una relación madura de madre e hija, en lugar de esto. Cuando pienso en ti me pongo nerviosa y es como si estuvieras completamente descompuesta por dentro y si realmente te diera un cálido abrazo de apoyo y amor, tus paredes, que son una fachada, se derrumbarían. Eres una variación de Dorian Gray, solo que lo tuyo está sucediendo por dentro. Eres como una bacteria que no puede vivir en presencia de calidez y amor y preocupación real. He pagado un precio demasiado alto para fingir que tengo una madre. No la tengo y no quiero sacrificar a mi propia hija en tu altar. Pasó un tiempo antes de que ella pudiera ir más allá de su rabia angustiada y jadeante, antes de que yo pudiera escuchar más. La segunda carta fue entregada como una parodia burlona y abiertamente cruel de todas las respuestas vacías que su madre le había ofrecido. La lectura comenzó con un gemido inquietante nasal. «Querido Willow, me perturbó mucho tu reciente carta. Cuando seas un poco mayor, Willow Ann, creo que entenderás más el tipo de cosas que yo hice. No es tan fácil como a ustedes, los más jóvenes, les gustaría pensar que es. Cuando sus hijos sean mayores, descubrirán cómo es realmente la vida. Bill y yo fuimos al barco para pasar el fin de semana. Horneé un pastel de chocolate y 60 docenas de galletas. Congelé algunas de las galletas en bolsitas para poder sacar una docena a la vez cuando las necesite. Hemos comprado un refrigerador nuevo para el barco y es maravilloso. Podemos llevar suficiente comida para todo el fin de semana. Hicimos un crucero nocturno para ver las luces del puerto. Bill se va a tomar el mes de agosto libre para que podamos darnos un paseo. Ha trabajado muy duro este año y necesita descansar. Hemos estado trabajando en el jardín todas las noches cuando llega a casa, intentando ponerlo en orden. Estaba hecho un desastre, ¿sabes? Ya que no ha llovido mucho. Te dije que habíamos pintado toda la casa. Realmente lo necesitaba. Se veía tan horrible. Puse unas hermosas cortinas con volantes en la habitación de invitados. Fue muy caro y los pintores trabajaron muy despacio. Podría haberlo hecho más rápido yo misma y probablemente mejor, pero ya no tengo energía. De todos modos, es muy agradable tenerlo terminado. No hemos tenido noticias de tu hermano. Supongo que todavía está en Maine.
Descubrí una nueva receta de malvaviscos con malvaviscos. Es realmente fantástico. Si puedo encontrar la receta, te la enviaré. Es muy rápido de hacer y puedes congelarlo. Ya casi es hora de volver a la escuela. No tengo ganas. Los niños simplemente no son los mismos. El pueblo no es como solía ser. Ya no vienen de las buenas familias que solían estar aquí. Tantos mexicanos y personas de color ahora, ya sabes. Si me asignaran a economía doméstica es facilísimo porque ya lo he hecho antes y aguanto unos años más. Podría jubilarme. Bueno, saluda a los niños de mi parte. Con cariño, madre. Willow y yo nos reímos disimuladamente en la recién descubierta intimidad de una conspiración de niños traviesos. Agotada nuestra sarcástica venganza, nos dirigimos hacia la carta de fantasía final, la respuesta que Willow siempre había esperado y que nunca jamás recibiría, aquella de la que tendría que prescindir. Leyó esta en voz baja, con silenciosa ternura. Querido Willow, me entristeció mucho recibir tu carta porque decía tantas cosas que sabía, pero que había intentado ocultarme a mí misma. Sé que no fui una muy buena madre. Ni siquiera puedo decir que lo intenté con todas mis fuerzas. Estuve muy asustada la mayor parte de mi vida y no estaba realmente preparada para ser madre o incluso esposa. Supongo que solo estaba haciendo lo que había visto hacer y experimentar a mi madre, pero alguien tiene que detener el ciclo. Lamento no haber podido ser yo quien lo hiciera. Me alegro por ti, de que estés intentando encontrar algo real para ti. Me temo que puede que sea demasiado tarde para mí. Estoy atrapada en un trabajo y un matrimonio que no me satisfacen, pero sí me dan seguridad financiera. Me aferro a las cosas porque me aterra ser pobre, vieja, fea, estúpida y estar sola. Eras una niña tan linda. Lamento no haberte disfrutado cuando eras pequeña. Tu propia hija me recuerda mucho a cómo eras. Deberías valorar este tiempo con ella porque nunca volverá, lo sé. Los jóvenes parecen tener suerte hoy en día. Tienen tantas opciones que yo no creía posibles cuando era joven. Tal vez solo sea una justificación de por qué no tomé más control de mi vida de verdad. Tienes razón en que me entregué a las cosas equivocadas. En muchos sentidos, tenía más control de mi vida porque nunca lo dejé pasar. Siempre manipulé la situación. Solo me dejó una vida muy vacía y solitaria. Es irónico, pero de hecho, todo lo que temía se ha hecho realidad. Espero que no sea demasiado tarde. Con cariño, madre. Lloramos en silencio. Le agradecí por dejarme acercarme tanto, por enseñarme tanto. A medida que Willow fue conociendo y valorando sus propios deseos durante el curso de la psicoterapia, comenzó a arriesgar cada vez más su seguridad inerte. Buscó su libertad. Qué contenta estaba de poder ser recibida cálidamente por una hermandad de peregrinos compasivos. A medida que su considerable imaginación creativa florecía, una de las maneras en que hizo valer sus derechos fue la búsqueda de una carrera propia. El texto que sigue forma parte de su declaración de propósito, un ensayo requerido por el programa de estudios de posgrado al que solicitaba ingresar. Logré obtener una licenciatura en artes pegando la cantidad correcta de sellos en mis transcripciones y entregándolas en una institución acreditada que me otorgó el título. Fue una experiencia sin sentido, sin rumbo y sin fin. Al solicitar ser aceptada como estudiante de posgrado, les pido que den un salto de fe conmigo. Como tejedora, soy muy improvisadora. Planifico solo la urdimbre y dejo que el diseño tome forma
a partir de la tensión dinámica entre los hilos a medida que dejo la trama. Confío en que, en el entorno que este programa me brindaría, mi crecimiento intelectual y emocional crearía una tensión dinámica y yo, Willow, sería, en el verdadero sentido, de mi propia tesis. Voy a comenzar mi ensayo con aquello que siento que más me va a obstaculizar, porque la esencia de mi declaración de propósito es superar mis sentimientos de incompetencia como mujer y al hacerlo desarrollar un sistema que me permita ayudar a otros a lograr esto también. Mi discapacidad tiene sus raíces en la estructura social, pero para mi desarrollo personal tiene su origen en mi nombre, Willow. Durante años, cuando alguien me conocía, me preguntaba el origen de mi hermoso e inusual nombre. Iba a ser el primogénito de mi padre, respondía con ligereza, y cuando llegué, tuvieron que cambiarlo de Willis Jr. Mis padres podrían haberlo feminizado en Willa, pero lo neutralizaron en Willow. Me llevó años experimentar la ironía y la angustia de esa anécdota que solté tan rápido. He luchado tantos años como el hijo castrado de un padre emocionalmente impotente. He arremetido contra otros debido al persistente odio hacia mí misma que he sentido. Me he disminuido en la mayoría de los sentidos debido a lo que mis padres y la sociedad me enseñaron sobre mi valor como mujer y mi percepción de mí misma como un hombre de segunda clase. Mi audacia al solicitar este innovador programa de posgrado me hace darme cuenta de que he comenzado a superar el atolladero de sentimientos de incompetencia e inutilidad. Sin embargo, he llegado a reconocer que el dolor que he sentido y que seguiré sintiendo por la experiencia de llegar a amarme a mí misma será mi mayor activo. La formación de posgrado en el instituto, con énfasis en la comprensión simbiótica de que los individuos no pueden comprenderse al margen de los contextos sociales en los que viven y que la comprensión de las estructuras y procesos sociales depende en parte del conocimiento de la dinámica de la personalidad, es crucial para mí. Siento que debo comprender el núcleo esencial de la psicología y a partir de él destilar los mitos que han esclavizado y confinado a las mujeres en sus propias mentes. Mi estudio de posgrado será una odisea personal de autocomprensión y autoaceptación. Posteriormente, aplicaré estas percepciones en una situación terapéutica trabajando con mujeres y hombres, tanto individuales como en grupo, ayudándolos a afrontar su propio dilema. ¡3! El cuento de un discípulo descontento. Siddhartha es la novela lírica de Hermann Hesse, su relato poético de una de las leyendas del viaje espiritual del Buda. Esta palabra sánscrita, Siddhartha, significa el que ha alcanzado su objetivo. Es el nombre personal de Gotama, el más reciente de los Budas. Pero Hesse nos dice que la historia de la peregrinación de Siddhartha también es la suya. Todas estas historias trataban sobre mí, reflejaban mi propio camino, mis propios sueños y deseos secretos, mi propia amarga angustia. Este relato comienza cuando Siddhartha, el hermoso hijo de un sacerdote brahman, descubre que, aunque hace felices a todos los demás, él mismo no es feliz. Ha pasado mucho tiempo en contemplación, en meditación y en la pronunciación silenciosa del Om. Ha aprendido todo lo que su padre y los otros sabios maestros brahmanes pueden ofrecerle, pero aún así su interior no está lleno. Su intelecto no está satisfecho, su alma no está en paz, su corazón no está quieto.
Él está inquieto y descontento porque su conocimiento de Atman, la conciencia universal, no lo satisface. Desea experimentar el Atman y llega a ver que uno debe encontrar la fuente dentro de su propio ser. Él y su padre luchan con la ira y el dolor de su separación cuando Siddhartha decide ir al bosque con los buscadores ascéticos errantes, los samanas. Estos hombres extraños y abnegados están agotados, ni viejos ni jóvenes, con hombros polvorientos y sangrantes, prácticamente desnudos, quemados por el sol, solitarios, extraños y hostiles, chacales flacos en el mundo de los hombres. Su amado amigo y sombra Govinda se une a Siddhartha en su peregrinación. Frustrado con la búsqueda intelectual, se entrega a 3 años de yoga y ascetismo, abandonando también el mundo de sus sentidos por la vida de dolor, exposición y ayuno. Desea vaciarse, dejar morir al ser. Al matar su memoria y sus sentidos, aprende maneras de perder su ser, solo para descubrir que el ser regresa una y otra vez. Govinda sufre y suplica a su lado. Siddhartha se desanima de que estos escapes temporales le permitan alcanzar la tranquilidad del nirvana. Siente que solo ha aprendido trucos para engañarse a sí mismo. Le dice a Govinda que ha dedicado mucho tiempo a aprender una lección que aún no ha terminado de aprender, que uno no puede aprender nada. Al oír que ha aparecido un ilustre Buda que vaga por el campo predicando a sus discípulos, Siddhartha decide buscar a este sabio. Govinda parte con él. Juntos abandonan el bosque y viajan hasta encontrar al Buda de túnica amarilla en el bosque de Jetavana. Escuchan las enseñanzas del santo. Govinda se llena de asombro y decide hacerse discípulo. Se separan porque Siddhartha elige abandonar todas las doctrinas y todos los maestros y alcanzar su meta solo o morir. Buscando el Atman entre los samanas, intentó escapar del ser solo para aprender que es el ser lo que debe construir y llegar a conocer. Ahora, en medio de la búsqueda de un maestro, ha descubierto ese secreto reconfortante del que un maestro es innecesario. El paciente de psicoterapia también debe llegar a esta importante comprensión de que no necesita el terapeuta. Las cosas más importantes que cada hombre debe aprender, nadie más puede enseñarle. Una vez que acepte esta decepción, podrá dejar de depender del terapeuta, el gurú que resulta ser solo otro ser humano en apuros. Las ilusiones son difíciles de vencer y es doloroso aceptar la idea de que un adulto no puede ser discípulo de nadie. Este descubrimiento no marca el final de la búsqueda, sino un nuevo comienzo. Así es como Siddhartha deja atrás el bosque y su juventud, sintiéndose un hombre. Ahora sabe que solo puede descubrir el secreto de Siddhartha convirtiéndose en su propio maestro. Es como alguien despierto, llenando sus sentidos con la belleza de un mundo que tan recientemente había llamado una ilusión. Tendría una nueva vida. Es suya la elección. Siddhartha mira y escucha, saborea, huele y toca. Ahora está presente y pertenece al mundo. Anhela nuevas experiencias y así viaja a la gran y bulliciosa ciudad de Sansara. Ahí busca a la bella cortesana, Kamala, y le pide que lo instruya en el arte del amor. Ella no lo hará porque carece de ropa, zapatos y dinero. Todavía no puede exigirle los placeres que desea. Cuando sugiere que podría lastimarla y robárselos, ella señala que él no podría hacerlo más de lo que ella podría arrebatarle la sabiduría de una samana contra su voluntad. Cada uno debe ser dado voluntariamente o ni una gota de dulzura obtendrás de ellos.
¿Cómo va a ganar el dinero que ella requiere? Sus únicos talentos son pensar, esperar y ayunar. Ninguno de ellos es vendible. Entonces recuerda otro talento: sabe componer poesía. Le ofrece este verso. Entró en su arboleda la bella Kamala. A la entrada de la arboleda se encontraba el moreno Samana. Al ver la flor de loto, hizo una profunda reverencia. Sonriendo, reconoció a Kamala. Mejor, pensó el joven Samana, ofrecerle sacrificios a la hermosa Kamala, que ofrecer sacrificios a los dioses. Kamala está encantada y a cambio le enseña los variados placeres del amor. Son felices juntos, ya que ella le muestra que uno no puede tener placer sin darlo. Kamala presenta a Siddhartha al rico comerciante Kamaswami. Juntos instruyen al joven peregrino en los caminos del mundo, del dinero y de la carne. Él se queda, disfrutando de su creciente reserva de riquezas y una variedad de placeres sensuales. Arrullado por una vida de lujo, Siddhartha no busca más. Entonces, una mañana, durmiendo hasta tarde en la cama, sueña con un pequeño y raro pájaro cantor que Kamala mantenía en una pequeña jaula dorada. Este pájaro, que usualmente cantaba por la mañana, se volvió mudo y, como esto lo sorprendió, se acercó a la jaula y miró dentro. El pequeño pájaro estaba muerto y yacía rígido en el suelo. Lo sacó, lo tuvo un momento en su mano y luego lo arrojó al camino, y en ese mismo instante se horrorizó y le dolió el corazón, como si hubiera tirado con ese pájaro muerto todo lo que era bueno y de valor en sí mismo. Los pacientes de psicoterapia también aprenden pronto a conmoverse con sus visiones nocturnas, ya que descubren que a menudo somos más sabios cuando soñamos que cuando estamos despiertos. Dado que la experiencia de soñar no se ve obstaculizada por la razón obscena, el soñador no se distrae con la sabiduría convencional de las perspectivas y expectativas ajenas. A veces vemos con mayor claridad con los ojos cerrados. Animo a mis pacientes a soñar más, a recordar lo que han soñado y a compartir sus experiencias conmigo. Lo hago revelándoles relatos de mis propios sueños, en particular los que tengo sobre ellos. Si el paciente acepta mi invitación a participar en este diálogo de ensoñaciones nocturnas, a veces nos involucramos en una serie de sueños que se repiten. Nos llamamos y respondemos alternativamente, descubriendo que cada uno, a su vez, sueña un sueño relacionado con la última experiencia compartida del otro. En estos intercambios, los pacientes temen más las pesadillas descontroladas y perturbadoras. Les resulta difícil aceptar que las pesadillas son simplemente esos sueños que nos asustan demasiado para completar. Nos entra el pánico, el miedo a enfrentarnos a algo que nos asuste más de lo que podemos soportar. Nos lleva a escapar a la vigilia, aún atormentados por las horribles pesadillas. Es como una persona que tiene un mal viaje cuando se toma ácido, LSD. Tener un bajón no es tanto una cuestión de encontrarse con algo terrible dentro de uno mismo, sino más bien una huida aterrorizada de lo que uno pueda encontrar en las profundidades inexploradas de su mente. Animo a los pacientes a completar sus pesadillas en viajes de fantasía durante la sesión de terapia. Algunos llegan a ser capaces de resoñarlos más plenamente por la noche y al hacerlo encuentran alivio y plenitud en sus pesadillas una vez temidas. A través de su sueño, Siddhartha se da cuenta de que el camino del lujo y el placer sensual es tan tonto como el del ascetismo. La avaricia y el juego lo han poseído sin llenarlo. Y en cuanto a Kamala, el amor sexual es un arte
y el arte es un juego. Todo juego es peligroso porque el jugador puede tarde o temprano olvidar que es un juego. Siddhartha se escapa de la ciudad de Sansara sin decir que se va. Cuando Kamala se entera de que se ha ido, llora al darse cuenta de que sigue siendo un peregrino sin hogar. Va a su jaula dorada, abre la puerta, libera a su raro pájaro cantor y lo deja volar. Siddhartha se ha ido sin saber que Kamala lleva a su hijo. Después de dejar la ciudad, vaga sin rumbo por el bosque. Cansado y hambriento, se encuentra en el río. Lleno de desesperación, vacío de propósito, piensa en suicidarse ahogándose. Lo detiene una conmoción de su antiguo yo, ya que desde un lugar remoto de su alma, desde el pasado de su vida cansada, oyó un sonido, el sagrado Om. Al darse cuenta de la locura de buscar la paz destruyendo su cuerpo, busca la perfección interior del Om pronunciado en silencio y cae en el sueño reparador y sin sueños de la iluminación. Despierta y ve a un monje con túnica amarilla y la cabeza rapada, que resulta ser su viejo amigo Govinda. Encuentra difícil de creer que alguien vestido tan elegantemente como Siddhartha pueda estar en una peregrinación. Siddhartha intenta explicar que ha perdido sus riquezas, pero Govinda duda y continúa solo. El peregrino bien vestido reflexiona sobre su situación y se da cuenta de que ha perdido su yo mundano, tal como mucho antes había perdido su yo ascético. Ahora no tiene nada, no sabe nada, no ha aprendido nada. Ahora, aunque ya no es joven, debe comenzar como un niño de nuevo. Pero en lugar de sentir pena, él sintió un gran deseo de reírse de sí mismo, de reírse de este mundo extraño y tonto. Las cosas van al revés contigo, se dijo a sí mismo, y rió, y mientras lo decía, su mirada se posó en el río y vio que el río también fluía continuamente hacia atrás, cantando alegremente. Es como una persona infantil alegre una vez más, la risa en el sonido de la libertad. Siddhartha ya no conoce, sino que comprende los males de la vida mundana, y por eso se libera de ellos. Su yo mezquino y orgulloso ha muerto, y se ha librado de él. Siddhartha el Brahman ha muerto. Siddhartha el Samana ha muerto. Siddhartha el libertino sensual ha muerto. Siddhartha vive. Decide vivir junto al hermoso río y aprender de él. El sabio barquero Vasudeva se hace amigo suyo y le ayuda a aprender los muchos secretos del río. Ya ha aprendido el valor de buscar las profundidades. También llega a comprender que el río está en todas partes al mismo tiempo, en las montañas, a través de la tierra y en el mar. Enseña que no existe tal cosa como el tiempo. Así también Siddhartha el niño, Siddhartha el joven y Siddhartha el hombre solo están separados por sombras, no por la realidad. Lo mismo ocurre con la vida y la muerte. Nada fue, nada será, todo tiene realidad y presencia. Esta comprensión libera a Siddhartha del dolor. Aprende a abrirse a escuchar el río y oye sus muchas voces. Oye la voz de cada criatura viviente y su voz, y cuando puede oír todas sus 10,000 voces al mismo tiempo, le llega como el sonido del Om. En esto, aprende de la totalidad y simultaneidad de todo ser, el hombre y la naturaleza, por igual. Siddhartha y Vasudeva viven como hombres santos junto al río. Otros peregrinos vienen y cuentan sus historias y quedan iluminados al aprender a estar en silencio para poder escuchar el río. Tras 12 años, muchos peregrinos acuden en peregrinación al Buda moribundo,
Una de ellas es Kamala, la cortesana ya anciana. Lleva consigo al hijo de Siddhartha. Kamala muere junto al río por la mordedura de una serpiente y Siddhartha empieza a cuidar al niño. Este resulta ser la última prueba para Siddhartha. Es un niño mimado de la ciudad que solo quiere escapar de la tranquila vida junto al río. El niño afligido se vuelve desesperadamente importante para Siddhartha, incluso como lo había sido para su propio padre. No quiere entregarlo a Sansara. El río ríe, sabiendo que todos deben ir a Sansara. Mientras el niño se rebela contra la autoridad de Siddhartha, el padre recibe la inevitabilidad de la partida del hijo, de la corrupción de su hijo por el mundo. El niño se va. Siddhartha sufre de anhelo. Después de un tiempo, Siddhartha aprende a vivir con las cosas como son, junto al río, transportando a otros peregrinos. Aprende que la sabiduría no es más que una preparación del alma, una capacidad, un arte secreto de pensar, sentir y respirar pensamientos de unidad en cada momento de la vida. Él y Vasudeva continúan escuchando al río. Siddhartha escucha las voces de su juventud, de todas las personas que había querido y perdido. Oye las voces fluir hacia el mar. Ve el agua del río convertirse en vapor, ascender al cielo y volver a caer como lluvia y rocío. Ve que nada ni nadie está perdido. Oye el Om de la perfecta unidad de todas las cosas. Vasudeva se retira al bosque a morir y Siddhartha no lo llora. Govinda, su viejo amigo, se presenta. Interroga a Siddhartha sobre su iluminación y queda perplejo al descubrir que afirma haber aprendido lo que sabe de una bella cortesana, un rico comerciante, un jugador de dados y un barquero, y escuchando al río. Govinda le pide algún conocimiento, pero Siddhartha le dice: la sabiduría no es comunicable. La sabiduría que un sabio intenta comunicar siempre suena a tontería. No hay nada que decir porque las distinciones entre las cosas son ilusiones. La verdad no se puede enseñar porque la paradoja de las paradojas es que de cada verdad lo opuesto es igualmente cierto. Govinda se inclina para besar a su amigo y en el rostro de Siddhartha ve un flujo continuo de otros rostros, rostros de otras personas, de animales, de cosas. Ve que Siddhartha ha alcanzado la budeidad, pues su sonrisa le recuerda a Govinda todo lo que alguna vez amó en su vida, todo lo que alguna vez fue valioso y sagrado en su vida. Antes de que Siddhartha pudiera descubrir que no necesitaba un maestro, primero tuvo que agotar su anhelo de que otros lo guiaran, que se hicieran cargo de su vida. Lo mismo ocurre con el paciente en psicoterapia y con cada uno de nosotros. Reacios a tolerar la ambigüedad de la vida, su irresolubilidad, su inevitabilidad, buscamos la certeza, exigiendo que alguien más nos la proporcione. Obstinadamente, implacablemente, buscamos al sabio, al mago, al buen padre, alguien más que nos mostrara el camino. Seguramente alguien debe saberlo. Simplemente no puede ser que la vida sea solo lo que parece, que no haya significados ocultos, que esto sea todo, solo esto y nada más. No es justo, no es suficiente. No podemos soportar tener que vivir la vida como es, sin consuelo, sin ser especial, sin siquiera ofrecer explicaciones reconfortantes. Vamos, cruza. Tienes que darnos algo para que todo esté bien. La medicina sabe fatal.
¿Por qué tenemos que tragarla solo porque es lo único que podemos hacer? ¿No puedes al menos prometernos que tendremos que tomarla solo una vez, que no sabrá tan mal, que nos sentiremos bien inmediatamente después, que nos alegraremos de haberla tomado? ¿No? Bueno, entonces claro, al menos tienes que darnos una piruleta por ser buenos. Pero, ¿y si estamos hablando solos? ¿Y si no hay nadie allí afuera escuchando? ¿Y si para cada uno de nosotros el único sabio, el único mago, el único buen padre que tendremos es nuestro propio yo indefenso y vulnerable? ¿Entonces qué? Esta lucha de Siddhartha es como la primera fase del tratamiento para ese otro peregrino espiritual, el paciente de psicoterapia. No lo aceptará de otra manera, salvo que yo, como su terapeuta, sea más grande, más fuerte y más sabio que él. Debo rescatarlo, instruirlo, enseñarle a vivir. Pero, Señor, ayúdame si lo intento. Él me mostrará que, a la larga, mis esfuerzos no son suficientes, que Él no está satisfecho. Su resentimiento surgirá como venganza contra el padre original que no le dio todo lo que quería, que no lo cuidó por completo y para siempre. Ahora seré castigado por intentar ser ese buen padre, llegando con muy poco y demasiado tarde. ¿Dónde estaba yo cuando él me necesitaba más? Ahora me hará sentir tan indefenso e insuficiente como él mismo se ha sentido. Yo, por supuesto, he intentado curar mi propia soledad e impotencia convirtiéndome en psicoterapeuta. Si no puedo tener un buen padre, al menos puedo convertirme en uno. Cuando tengo hambre, puedo alimentar al niño que llevo dentro, instruyendo a mi paciente discípulo. Si él y yo logramos superar esta locura, no siempre lo logramos, solo entonces podrá sentir la suficiente curiosidad sobre las posibilidades de instruirse para convertirse en su propio discípulo, para obtener lo que podría de su vida tal como es. Esa también será mi oportunidad de dejar de intentar enseñarle. En cambio, podré acompañarlo en su peregrinación, más como un peregrino, más experimentado que como un guía. Entonces, como dos niños perdidos, podremos consolarnos mutuamente lo suficiente como para mantener el valor de continuar la búsqueda de un hogar. Para cada uno, la única esperanza reside en sus propios esfuerzos, en completar su propia historia, no en la interpretación del otro. Debo desandar mis propios pasos para encontrar el camino a casa. Ningún otro camino puede llevarme ahí. Cuando Siddhartha, el paciente, yo como terapeuta y tú también, nos damos cuenta de que un maestro es irrelevante para el aprendizaje, entonces cada uno debe volver a sí mismo. Pero debemos recordar que no podemos avanzar en una dirección sin asumir temporalmente la pérdida de otra. Las personas no pueden dar la espalda a la sombra sin tener el sol en el vientre. Y en este giro, cada uno de nosotros debe ir tan lejos como sea posible para recuperar cualquier parte de nosotros mismos que hasta entonces hayamos repudiado. Así ocurre con Siddhartha, quien busca los límites, primero de su yo ascético y luego de su yo sensual. No es posible saber cuánto es suficiente hasta que hayamos experimentado cuánto es más que suficiente. También se anima al paciente de psicoterapia a entregarse a sí mismo si quiere liberarse de sí mismo. No se puede salir de una trampa si primero no se cae en ella. Superar cediendo es la única salida. Así, cuando un paciente dice sentirse estancado y confundido y con buenas intenciones lucha por liberarse y aclararse,
solo permanece crónicamente atrapado en el fango de su propia terquedad. Si, en cambio, se deja llevar por donde está, solo entonces hay esperanza. Si se permite sumergirse profundamente en la experiencia de estar estancado, solo entonces recuperará esa parte de sí mismo que lo ata. Solo si deja de intentar controlar su pensamiento y se deja hundir en su confusión, solo entonces las cosas se aclararán. Lao Tzu nos dice que lo que finalmente se encoge primero debe estirarse, lo que se debilita primero debe fortalecerse, lo que se derriba primero debe levantarse. Quien quiera recibir debe comenzar como dador. A esto se le llama atenuar la propia luz. Finalmente, Siddhartha aprende a estar en calma y a escuchar el río de la vida. Los pacientes aprenden, al contar sus historias, que pueden descubrirse a sí mismos al sentir curiosidad por los demás seres humanos con quienes conviven en el mundo. Los únicos momentos en que podemos tener lo que anhelamos son aquellos en los que dejamos de aferrarnos a ello. En esos momentos todo es posible. A una mente en calma, el universo entero se rinde. Queridas mujeres, pues hasta aquí los primeros 3 cuentos de este maravilloso libro, Si encuentras al Buda en el camino, mátalo, de Sheldon Koepp. Realmente cada una de estas historias me parece que toca el corazón y el alma en una forma muy particular y me enriquece mucho cómo el autor nos va proyectando los procesos tan importantes y complejos que ocurren dentro del paciente en psicoterapia. Sin duda vivimos en un mundo muy loco, muy agitado, que a veces es muy violento, muy hostil, y qué importante es regresar a la sabiduría adentro de nosotras mismas. Así que me encanta cómo el autor nos comparte estas hermosas, profundas y yo siento que son muy íntimas anécdotas. Nos está hablando de acomodos interiores que yo siento que son parte de la misión del alma. Para eso estamos aquí como seres humanos. Para eso hemos tenido los dolores, los retos, las dificultades de nuestra infancia, para que nuestra alma supiera más o menos qué era lo que nos tocaba acomodar. Y sin embargo el autor nos repite una y otra vez que en su entender, en su mirada, en su experiencia, no hay un sentido, no hay un propósito, no hay nada especial. Este concepto, esta propuesta del autor, me la quedo para restarle a la vida y a mí misma esta sensación de importancia y de trascendencia que muchas veces le doy y cómo eso me quita placer, me quita alegría, me quita espontaneidad, me hace ser más aprensiva y me hace pensar que hay cosas que son muy importantes, cuando quizá en realidad no lo son. Queridas mujeres, nos quedan todavía muchos cuentos por leer. Son en total 11 cuentos. Así que seguramente, hermosas, queridas, entrañables mujeres, nos vemos muy pronto. Gracias por estar aquí. Las abrazo con el corazón.